La primera vez que escuché el golpe en la puerta, supe que mi vida jamás volvería a ser la misma. Hasta ese día, yo me consideraba un hombre común. Había trabajado en Florida por más de 20 años, siempre con la frente en alto, con el sudor de mi espalda sosteniendo no solo a mi familia en Estados Unidos, sino también a mis padres en México. Mi historia no era distinta a la de miles de inmigrantes. Cruzar, empezar desde cero, aceptar cualquier trabajo aunque pagaran poco, aprender a hablar lo justo en inglés para sobrevivir, y aguantar. Aguantar frío, calor, humillaciones, cansancio, pero también disfrutar las pequeñas victorias. Yo me repetía todos los días que estaba construyendo algo que mis hijos algún día agradecerían. Pero nunca imaginé que todo se derrumbaría no por un desconocido, ni por un error mío, sino por alguien a quien consideré cercano, mi vecino. Cuando llegué a Florida, era un joven de apenas 24 años. Me acuerdo que lo primero que me impresionó fue el olor a humedad en el aire. Todo era distinto, las palmeras, las calles tan amplias, las casas pintadas de colores pastel, la manera en que la gente saludaba con una sonrisa que a mí me parecía un poco forzada. Yo no tenía nada. Solo una mochila con 2 mudas de ropa y una foto de mis padres. Pero dentro de mí ardía un fuego. Estaba decidido a demostrarme que, aunque había llegado sin papeles, podía forjar un destino distinto. Empecé en la construcción. Me levantaba a las 4 de la mañana, compartía un carro viejo con otros 5 compañeros y trabajábamos hasta que el sol nos quemaba la piel. El cuerpo me dolía tanto al final del día que apenas podía caminar. Pero yo sonreía, porque cada cheque significaba mandar dinero a casa, pagar la renta de un cuartito, poco a poco, comenzar a soñar con algo más grande. Pasaron los años. Aprendí inglés en la práctica, escuchando a los patrones, viendo la televisión con subtítulos. Me hice conocido en la comunidad latina de la zona. El mexicano trabajador, me decían. No tomaba, no me metía en problemas, siempre disponible para ayudar. Fue en esos años que conocí a Raymond, mi vecino. Al principio pensé que era un buen hombre. Era estadounidense, veterano de guerra, y parecía llevarse bien con todos. Tenía esa sonrisa amplia que mostraba demasiado los dientes, y siempre se ofrecía a cuidar mi jardín cuando yo trabajaba horas extras. Yo lo apreciaba. Hasta le dejaba llaves de mi casa cuando viajaba a visitar a mis padres en México. Con el tiempo, nuestras familias convivieron. Sus hijos jugaban con los míos en el patio. En más de una ocasión compartimos asados, cervezas, historias. Yo confiaba en él. Y es esa confianza la que terminó destruyéndome. Todo comenzó con un comentario que no entendí en ese momento. Una tarde, mientras yo arreglaba la cerca, Raymond se acercó y me dijo: «Oye, hermano, ¿alguna vez has pensado en hacerte legal?» Me reí nervioso y le contesté: «Claro que lo he pensado, pero no es tan fácil como llenar un papel». Él insistió: «Bueno, yo conozco a alguien que puede ayudarte. Pero cuesta dinero». Lo dije con cuidado, tratando de no sonar demasiado desconfiado. «Gracias, pero estoy bien así. No quiero problemas». Él solo sonrió, esa sonrisa suya que siempre escondía algo, y agregó: «Como quieras, pero si algún día necesitas, ya sabes». No pensé más en eso. Yo estaba enfocado en mis hijos, en mi trabajo, en seguir adelante. Pero ese día marcó el inicio de mi desgracia, aunque yo todavía no lo sabía. Los años pasaron. Conseguí un mejor empleo, primero como capataz y luego como encargado de una cuadrilla. Ahorré lo suficiente para comprar una camioneta usada, después una casa pequeña pero propia. Mis hijos crecían, aprendían inglés mejor que yo, soñaban en grande. Mi esposa me miraba con orgullo. Yo me sentía, por primera vez, parte de ese país. Hasta que un día llegó la carta. Era del Servicio de Inmigración. Pedían presentarme para verificar información. Me sudaron las manos. ¿Cómo sabían de mí? Nunca había tenido problemas con la policía. Siempre pagaba mis impuestos con ITIN. Me cuidaba de no manejar sin licencia. Pero ahí estaba la notificación, como una sombra sobre la mesa. Le conté a Raymond, porque era el vecino en quien confiaba. Nunca olvidaré cómo reaccionó. «No te preocupes, hermano», me dijo. «A lo mejor solo es un error administrativo. Yo puedo ayudarte a hablar con alguien». Pero había algo extraño en su tono. Una calma demasiado ensayada,
como quien sabe más de lo que dice. La cita con inmigración fue un infierno. Me hicieron preguntas personales, revisaron mis papeles falsos que yo había comprado años atrás para poder trabajar, y supe que algo no estaba bien. El oficial me dijo que había recibido una denuncia anónima sobre mi estatus. Yo me quedé helado. Salí de esa oficina sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Esa noche no dormí. Mi esposa lloraba en silencio al lado mío, y yo no podía dejar de pensar. ¿Quién me denunció? La respuesta llegó semanas después, de la manera más cruel. Un amigo en común, también vecino, me confesó en voz baja. Mira, hermano, no quiero meterme, pero escuché a Raymond presumir en el bar que había recibido dinero por dar información de un inmigrante ilegal. Decía que ahora las autoridades le pagan a los que colaboran. Sentí un puñal clavarse en mi espalda. Mi vecino, mi amigo, el hombre en quien confié, con quien compartí mi mesa, había vendido mi vida por unos $. Desde ese momento, todo fue un descenso. Me presenté a otra cita en inmigración y me entregaron un documento con fecha para una audiencia de deportación. Yo trataba de seguir trabajando, pero ya no era el mismo. La paranoia me comía. Cada vez que veía una patrulla, pensaba que venían por mí. Cada vez que escuchaba un golpe en la puerta, el corazón me explotaba en el pecho. Mi esposa me miraba con impotencia. ¿Qué vamos a hacer? Me preguntaba con lágrimas. Y yo no sabía qué responder. Solo sentía rabia, una rabia tan grande que me hacía temblar las manos. Un día enfrenté a Raymond. ¿Fuiste tú? Le pregunté directo, en medio de la calle. Él me miró con esos ojos azules fríos y solo sonrió. No sé de qué hablas, amigo. Pero en esa sonrisa estaba la confirmación. Yo quería gritarle, golpearlo, pero sabía que cualquier escándalo podía empeorar mi situación. Así que me quedé tragándome mi furia, mientras él daba media vuelta y entraba a su casa, silbando como si nada. Las semanas previas a la audiencia fueron las más largas de mi vida. Cada noche soñaba con agentes irrumpiendo en mi hogar, con mis hijos llorando mientras me esposaban. Cada día me levantaba a trabajar, fingiendo normalidad, cuando por dentro ya estaba roto. La audiencia llegó. Recuerdo la sala fría, el juez que apenas me miraba, el abogado designado que parecía más cansado que yo. Intentamos argumentar que llevaba 20 años en el país, que tenía familia ciudadana, que nunca había cometido delitos. Pero todo se reducía a un hecho: entré sin papeles. La decisión fue rápida. Deportación. Sentí que me arrancaban el corazón. La noche antes de ser deportado, me senté en mi sala, con mi familia alrededor. Mis hijos me abrazaban fuerte. Mi esposa no paraba de llorar. Yo miraba las paredes de esa casa que construí con tanto esfuerzo, cada mueble, cada recuerdo, y no podía creer que todo terminara así, por la traición de un hombre que vivía a unos metros de mí. Y lo peor no era irme. Lo peor era dejar atrás lo que tanto me costó. Era saber que mi sacrificio, mis años de sudor, mi ilusión de pertenecer, se desmoronaban no por el sistema, sino por la ambición sucia de alguien a quien llamé amigo. Cuando al día siguiente tocaron la puerta y vi a los agentes, sentí que se me apagaba la vida. Lo que vino después, todavía me cuesta contarlo. Pero esa es otra parte de la historia. Si quieres escuchar cómo continuó mi vida después de ser deportado, no te pierdas lo que viene. Y, por favor, suscríbete al canal, dale like a este video y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Cuando el avión tocó tierra en México, sentí que estaba aterrizando en un país que, aunque era el mío, ya no me pertenecía del todo. Habían pasado más de 20 años desde que crucé por primera vez la frontera. 20 años en los que mi vida, mi esfuerzo, mis raíces, estaban allá, en Florida. Mis hijos habían nacido en Estados Unidos. Mi esposa había aprendido a desenvolverse en inglés. Yo había trabajado cada día de mi vida pensando en un futuro allá, no aquí. Y de pronto, en cuestión de semanas, me encontraba cargando una maleta medio vacía, con la mirada perdida, rodeado de desconocidos en el aeropuerto de Ciudad de México. El olor, los colores, los sonidos, todo era familiar y extraño al mismo tiempo. Era como regresar a la casa de tu infancia después de décadas. Reconoces las paredes, pero ya no es tu hogar. Me recibieron unos primos lejanos, gente buena, pero que me miraban como si yo fuera un visitante,
no un hermano. Ánimo, primo, me dijo uno de ellos, dándome palmadas en la espalda. Aquí vas a empezar de nuevo. Yo asentí, pero por dentro gritaba. ¿Empezar de nuevo? ¿Con qué? ¿A los 40 y tantos años? Después de haber dejado atrás todo, la primera semana fue un caos. No tenía trabajo, apenas un poco de dinero ahorrado, y mi cabeza no dejaba de dar vueltas pensando en mi familia. Mi esposa había decidido quedarse en Florida con los niños. Ella decía, no puedo sacarlos de la escuela, ya casi terminan el año. Además, aquí tienen sus papeles. Si nos vamos, pierden todo. Yo sabía que tenía razón. Pero eso no hacía menos insoportable la distancia. Hablábamos por videollamada todas las noches. Mi hijo menor, de apenas 8 años, me preguntaba, ¿cuándo regresas, papi? Y yo tragaba saliva, tratando de inventar una mentira que no doliera tanto. Pronto, hijo. Pronto. Pero los dos sabíamos que pronto era un espejismo. En esos días de desesperación, lo único que me mantenía de pie era la rabia. No podía dejar de pensar en Raymonds, mi vecino, el hombre que me traicionó por dinero. Me lo imaginaba en su casa, tranquilo, disfrutando de su jardín, mientras yo estaba desterrado en un lugar que ya no sentía mío. Cada vez que cerraba los ojos lo veía sonriendo, esa maldita sonrisa que me perseguía como una pesadilla. Hubo noches en las que pensé en vengarme. Soñaba con regresar de alguna forma, pararme frente a él y escupirle en la cara todo mi odio. Pero al amanecer, cuando escuchaba la voz de mis hijos al otro lado del teléfono, me daba cuenta de que mi venganza no servía de nada. Lo que necesitaba era encontrar la manera de volver. El problema era que no tenía nada aquí. Busqué trabajo en la construcción, pero la paga era mínima. Algunos días cargaba bultos, otros ayudaba a un albañil. Ganaba lo suficiente para comer, nada más. Pasar de ser dueño de una casa, con un empleo estable, a ser casi un mendigo, me destrozaba el orgullo. Había noches en las que no podía dormir, pensando en lo que perdí. No era solo dinero. Era la vida que construí, los recuerdos que quedaron allá. Cada rincón de Florida tenía un pedazo de mí. Y ahora estaba solo. Un día recibí una llamada de mi esposa que me sacudió el alma. Los niños preguntan mucho por ti, me dijo, con la voz quebrada. El mayor empezó a tener problemas en la escuela. Dije que no entiende por qué no estás aquí. Me quedé en silencio, mordiéndome los labios para no llorar. No te preocupes, voy a encontrar la manera de volver, le prometí, aunque en realidad no tenía idea de cómo. Ella suspiró, resignada. Ten cuidado, por favor. No quiero perderte del todo. Fue entonces cuando conocí a Luis, un hombre que había sido deportado 3 veces y que siempre encontraba la forma de regresar. Lo conocí en una obra de construcción. Mientras descansábamos en la sombra, me contó su historia. Mira, hermano, me dijo, sacando un cigarro. Esto es como un juego de gato y ratón. Te agarran, te regresan, pero siempre hay forma de volver. Lo miré incrédulo. ¿Y no tienes miedo de que un día te agarren y te encierren? Él se rió con amargura. Ya me encerraron. 2 años en Arizona. Pero salí y aquí estoy. Yo no me rindo. Sus palabras me encendieron algo por dentro. Yo tampoco me puedo rendir, pensé. Mis hijos me necesitaban. Luis me habló de coyotes, de rutas, de precios. Todo era peligroso y caro. Pero cada día lejos de mi familia me convencía más de que tenía que intentarlo. Pasaron semanas planeando. Cada peso que ganaba lo guardaba en secreto. No le conté ni a mis primos, porque sabía que muchos me dirían que era una locura. La noche antes de partir, llamé a mis hijos. Papá tiene que hacer un viaje, les dije, pero pronto estaremos juntos otra vez. Ellos no entendieron, pero me desearon suerte. Mi esposa, en cambio, lo entendió todo. No lo hagas, por favor, me suplicó. Te pueden matar. Ya estoy muerto aquí, le respondí con un nudo en la garganta. Necesito volver. El día que partí hacia la frontera, llevaba solo una mochila, una botella de agua y el corazón latiendo como un tambor. Luis iba conmigo. Íbamos en un autobús lleno de hombres como nosotros, rostros cansados, miradas que mezclaban miedo y esperanza. Nadie hablaba mucho. Todos sabíamos que lo que hacíamos era arriesgar la vida. Cuando llegamos al norte, empezó la verdadera odisea.
La caminata por el desierto fue brutal. El sol nos quemaba la piel, la arena se metía en los zapatos, la boca se secaba en cuestión de minutos. Hubo momentos en los que pensé que no iba a lograrlo. Aguanta, hermano, me decía Luis. Piensa en tus hijos. Y eso hacía. Cada paso lo daba recordando sus caritas, sus voces. Pero lo peor aún estaba por llegar. Una noche, mientras cruzábamos una zona oscura, escuchamos motores. Eran patrullas fronterizas. Nos escondimos entre los matorrales, conteniendo la respiración. Yo sentía que mi corazón iba a delatarme con los latidos tan fuertes. Los focos iluminaron a pocos metros de nosotros. Estuvimos a punto de ser descubiertos. En ese momento comprendí lo delgado que era el hilo que separaba la libertad del encierro. Logramos escapar por suerte. Pero esa experiencia me dejó marcado. Después de días de caminar, de hambre, de miedo, finalmente crucé. Estaba de regreso en suelo estadounidense. Pero lejos de sentirme libre, me invadió un miedo aún mayor. Ahora era un fantasma. Si antes vivía con precaución, ahora todo era doblemente peligroso. Luis me consiguió trabajo en una granja. Era lo único que podía encontrar sin papeles. Dormíamos en un cuarto improvisado, con colchones en el piso. No era la vida que tenía antes, pero al menos estaba de regreso. Lo primero que hice fue llamar a mi esposa. Ya crucé, le dije, con la voz rota. Ella lloró. Dios mío, ¿cómo lo lograste? No importa. Lo importante es que estoy aquí. Pero aunque estaba en el mismo país que mi familia, todavía había un muro invisible entre nosotros. No podía arriesgarme a ir directamente a casa, porque sabía que mi deportación estaba registrada. Si me descubrían, podía terminar preso por años. Vivía escondido, como una sombra. Trabajaba en silencio, dormía poco, y cada día me preguntaba, ¿valió la pena todo esto? La respuesta me llegó de la manera más inesperada. Un domingo, mientras descansaba en el campo, recibí un mensaje de mi hijo mayor. Papá, te extraño. No me importa si no podemos verte todavía. Solo saber que estás aquí me da fuerzas. Ese mensaje me hizo llorar como un niño. Sí, valía la pena. Pero lo que yo no sabía era que mi vecino, Raymond, aún no había terminado conmigo. Meses después, ocurrió algo que me hizo temblar de miedo otra vez. Un compañero de trabajo me dijo en voz baja, «Oye, ¿tú no vivías en Florida antes? Escuché que alguien por allá está preguntando por ti. Un tipo gringo que dice que era su vecino». El mundo se me vino abajo. Raymond me estaba buscando. ¿Para qué? ¿Para delatarme de nuevo? Sentí que la pesadilla apenas comenzaba. Si quieres saber qué hizo mi vecino después y cómo puso en riesgo mi vida otra vez, no te pierdas la próxima parte. Y recuerda, suscríbete al canal, dale like a este video y dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Cuando escuché que Raymond, mi vecino, estaba preguntando por mí incluso después de mi deportación, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Era como si el hombre se hubiera convertido en una sombra pegada a mi vida, persiguiéndome, disfrutando de mi desgracia. Yo no podía entenderlo. ¿Qué ganaba conseguir hundiéndome? Ya había cobrado dinero por delatarme. Ya me habían deportado. Ya me había arrancado la vida que construí. ¿Por qué no me dejaba en paz? Durante semanas, viví con un miedo constante. En la granja donde trabajaba, cualquier ruido de patrulla, cualquier comentario sobre la migra, me hacía sudar frío. Miraba por encima del hombro todo el tiempo. Pero había algo peor que el miedo. La sensación de que tarde o temprano me volvería a encontrar con él. Y ese momento llegó antes de lo que imaginaba. Era un sábado por la tarde. Yo había terminado de trabajar. Con la poca confianza que me quedaba, decidí arriesgarme a visitar a mi esposa en Florida. Habíamos acordado vernos en un parque, un lugar público, para que no levantara sospechas. Cuando llegué y vi a mis hijos correr hacia mí, se me olvidó todo. Los abracé tan fuerte que sentí que podía volver a respirar. Mi esposa lloraba en silencio, y por un instante creí que el sacrificio de cruzar otra vez había valido la pena. Pero ese momento de felicidad duró poco. Mientras jugaba con mis hijos, lo vi. De pie, a unos metros, con esa sonrisa venenosa que ya conocía demasiado bien, Raymond. El mundo se me detuvo. Me levanté de golpe. «¿Qué haces aquí?», le grité.
con el corazón a punto de salirse del pecho. Él levantó las manos, fingiendo inocencia. Tranquilo, amigo. Solo pasaba por aquí. Qué sorpresa verte de nuevo, después de que te deportaron. Mi esposa me agarró del brazo, asustada. Mis hijos no entendían nada. Yo quería golpearlo ahí mismo, pero me contuve. Sabía que si lo hacía, podía atraer a la policía, y eso sería mi final. Raymond se acercó un poco, y con voz baja, pero lo suficientemente clara para que yo lo escuchara, me dijo: «Sabes que no deberías estar aquí. Podría avisar a alguien, otra vez». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Esa noche no pude dormir. En mi cabeza solo había dos caminos: huir de nuevo y esconderme para siempre, o enfrentar a Raymond. No era solo un vecino metiche. No, este hombre se había convertido en una amenaza real para mi vida y la de mi familia. Días después, mientras trabajaba en la granja, recibí un mensaje de mi esposa. Raymond vino a tocar la puerta. Preguntó por ti. Se me heló la sangre. ¿Cómo se atrevía? ¿Qué buscaba ahora? Llamé a mi esposa de inmediato. No le abras nunca más. Si vuelve, llama a alguien. No hables con él. Tengo miedo, me dijo, llorando. Siento que este hombre no nos va a dejar tranquilos. Y yo lo sabía. Pasaron semanas así, con Raymond rondando como un buitre. A veces aparecía en el barrio. Otras veces alguien me contaba que lo había visto preguntando por el mexicano que vivía allí. Yo comencé a sospechar que quería algo más que dinero, que lo suyo no era solo ambición, sino una especie de obsesión retorcida conmigo. Una noche, finalmente, decidí encararlo. Lo esperé afuera de su casa. Cuando salió a tirar la basura, me paré frente a él. ¿Por qué lo haces?, le pregunté, con la voz temblando de rabia. Él me miró tranquilo, como si hubiera estado esperando ese momento. «Porque puedo», me respondió. «Porque gente como tú nunca va a pertenecer aquí». Esas palabras me quemaron por dentro. «Yo trabajé toda mi vida en este país», le grité. «Crié a mis hijos aquí. Nunca te hice daño». Raymond se encogió de hombros. «Eso no importa. Para la ley, eres un ilegal. Y para mí, eres una oportunidad de hacer dinero». Quise abalanzarme sobre él, pero me detuve. Sabía que eso era lo que quería, que yo perdiera el control, que terminara en la cárcel. Lo único que hice fue mirarlo fijamente y decirle: «No vas a destruirme». Él sonrió. «Ya lo hice una vez. Puedo hacerlo otra vez». Salí de allí con el corazón hecho pedazos. Sentía que estaba atrapado en un juego sucio, donde él tenía todas las cartas y yo ninguna. Por primera vez en mi vida, pensé en rendirme. ¿De qué servía seguir luchando, seguir cruzando, seguir arriesgándome, si siempre iba a haber alguien como él para hundirme? Esa noche, lloré solo, en silencio, como un niño. Pero al día siguiente, algo cambió. Recibí un mensaje de mi hijo mayor. Era una foto, él en su uniforme de fútbol, con una sonrisa orgullosa. Abajo había escrito: «Gané este partido por ti, papá, porque tú nunca te rindes». Esas palabras me dieron la fuerza que me faltaba. No podía dejar que Raymond ganara. No podía darle el gusto de verme derrotado. Tenía que encontrar una manera de proteger a mi familia, de demostrar que, aunque la ley me tratara como un fantasma, yo seguía siendo un hombre con dignidad. Comencé a investigar. Hablé con otros inmigrantes, con un abogado comunitario, con personas que conocían de casos de acoso. Descubrí que, aunque Raymond jugaba con la ley a su favor, también tenía puntos débiles. Uno de ellos era que se había jactado en público, en bares y reuniones, de haber cobrado dinero por denunciarme. Eso, si lograba probarlo, podía volverse en su contra. El problema era, ¿cómo conseguir pruebas sin exponerme? Fue entonces cuando Luis, el amigo que conocí en el desierto, me dio una idea. «Grábalo», me dijo. «Si te vuelve a hablar de eso, si vuelve a amenazarte, saca tu teléfono. Guarda todo». La idea me dio miedo, pero también esperanza. La siguiente vez que vi a Raymond, lo provoqué un poco. «¿Qué ganas siguiéndome la pista?», le pregunté. Y, como si no pudiera resistirse a presumir, él respondió: «Ya te dije, me pagan por esto. Y todavía puedo sacarte de aquí de una vez por todas». Lo grabé todo. Esa grabación se convirtió en mi única arma.
La llevé a un abogado comunitario, quien me explicó que podía usarse para abrir un caso de hostigamiento y extorsión. No era fácil, y yo todavía corría el riesgo de ser detenido por mi estatus, pero al menos ya no me sentía completamente indefenso. Lo que no sabía era que, al mover esas fichas, estaba entrando en un terreno aún más peligroso. Una noche, al regresar de trabajar, encontré mi cuarto revuelto. Mi mochila, mis pocas cosas, todo estaba tirado en el suelo. No faltaba nada de valor, pero había una nota escrita a mano. Te dije que podía hacerlo otra vez. Era la letra de Raymond. En ese momento entendí que esto ya no era solo una pelea legal. Era una guerra personal. Y yo tenía que decidir: huir otra vez, o enfrentar al hombre que había destruido mi vida. Si quieres saber cómo enfrenté a Raymond y hasta dónde llegó su obsesión, no te pierdas lo que viene. Y recuerda, suscríbete al canal, dale like a este video y dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Cuando encontré esa nota escrita a mano en mi cuarto, te dije que podía hacerlo otra vez. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. No era un simple mensaje. Era una declaración de guerra. Raymond había cruzado una línea peligrosa. Ya no solo jugaba con la ley y las denuncias, ahora estaba entrando directamente en mi vida, en mi espacio más íntimo. Me quedé de pie, con la hoja temblando entre mis manos, y supe que ya no podía seguir ignorando lo evidente. Este hombre no me iba a dejar en paz. No se trataba solo de dinero, ni siquiera de la deportación. Era algo más oscuro, más personal. Esa noche casi no dormí. Me quedé despierto pensando en todas las veces que confié en él, en cada palabra, en cada sonrisa falsa. ¿Cómo no lo vi venir? ¿Cómo no entendí que detrás de su amabilidad había un monstruo esperando el momento de atacarme? Luis, mi compañero de trabajo y amigo, me encontró al día siguiente con la mirada perdida. Hermano, ¿qué pasa? Le mostré la nota. Luis apretó los labios, la arrugó con rabia y la tiró al suelo. Este tipo no va a parar. Tienes que decidirte. O lo enfrentas de una vez, o sigues huyendo. Yo lo miré con lágrimas en los ojos. ¿Y cómo lo enfrento, Luis? Soy un ilegal. No tengo papeles, no tengo derechos. Lo único que tengo es miedo. Él me puso una mano en el hombro. Tienes más que eso. Tienes tu familia. Y tienes la verdad. La grabación que había conseguido de Raymond admitiendo que le pagaban por delatarme era mi único escudo. El abogado comunitario al que se la había mostrado me había dicho que había posibilidades de usarla para armar un caso por hostigamiento y extorsión. Pero no era sencillo. Yo corría el riesgo de que, al acercarme demasiado a la justicia, descubrieran mi estatus y terminara otra vez detenido. Era como caminar sobre un campo minado. Un paso en falso, y todo explotaría. Decidí reunirme con mi esposa en secreto. Nos vimos en la parte trasera de una iglesia latina, un lugar donde muchos inmigrantes se refugiaban. Ella llegó con mis hijos. Cuando me abrazaron, supe que tenía que hacer algo. No podemos seguir así, me dijo ella, con lágrimas en los ojos. Este hombre está jugando con nosotros como si fuéramos piezas de un tablero. Yo asentí, pero sentía un nudo en la garganta. Tengo una grabación, le confesé. Si la usamos, quizá podamos detenerlo. ¿Y si te deportan otra vez? Preguntó ella, aterrada. Entonces al menos me iré sabiendo que luché. Ella bajó la mirada, y en silencio, aceptó que ya no teníamos otra opción. Los días siguientes fueron un infierno. Raymond aparecía de repente, como un fantasma. Una vez lo vi parado frente a la escuela de mis hijos. Otra vez, lo encontré en la gasolinera, mirándome con esa sonrisa que me helaba la sangre. Era como si quisiera que yo supiera que me vigilaba, que no me iba a dejar respirar. Yo vivía con el teléfono en la mano, listo para grabar cualquier cosa que dijera. Pero era astuto. Cada vez que me hablaba, lo hacía de manera ambigua, como si supiera que podía estar siendo escuchado. Una noche, después del trabajo, decidí seguirlo. No sé qué me impulsó a hacerlo. Quizá el deseo de encontrar una debilidad, un error. Lo vi entrar a un bar. Me quedé en la sombra, observando. Dentro, se rodeaba de hombres como él, veteranos, tipos con mirada dura, todos bebiendo y riendo fuerte. Me acerqué lo suficiente para escuchar fragmentos de su conversación. Ese mexicano me debe una buena, decía él, levantando su vaso.
Ya me pagaron una vez por sacarlo, y lo haré otra vez. Las risas lo acompañaron. Y entonces lo escuché decir algo que me heló la sangre. Esta vez no solo lo voy a sacar. Voy a asegurarme de que no regrese jamás. Mi corazón golpeaba tan fuerte que temí que lo escucharan. Retrocedí y me alejé de ahí antes de que me descubrieran. Esa noche entendí que Raymond no solo quería fastidiarme. Quería destruirme. Le conté todo a Luis. Este tipo te quiere muerto o encerrado, me dijo con seriedad. No podemos esperar más. Me dio un consejo, llevar la grabación y mi testimonio a una organización que ayudaba a inmigrantes perseguidos y acosados. No era garantía, pero al menos podría poner en evidencia a Raymond. El día que fui a esa organización, tenía las manos sudorosas. Entré con mi gorra baja, temiendo que alguien me reconociera. Una mujer me recibió con amabilidad. Le expliqué todo, la denuncia, la deportación, la persecución, la nota, la grabación. Ella me escuchó en silencio, tomando apuntes. Al final, me dijo, lo que este hombre está haciendo es grave. No solo es un tema migratorio, es acoso y extorsión. Vamos a ayudarte, pero tienes que ser consciente. En cuanto demos el primer paso, no habrá vuelta atrás. Salí de ahí con una mezcla de miedo y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba solo. Pero Raymond parecía tener un sexto sentido. Esa misma noche, mientras volvía al cuarto donde me hospedaba, encontré la puerta forjada. Dentro, había otra nota. Esta vez decía, ya sé lo que intentas. No podrás ganarme. Me desplomé en el suelo. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién le había contado? Luis me ayudó a recoger mis cosas. Este hombre tiene ojos en todas partes, me dijo. Pero ya no puede ocultarse para siempre. Yo lo miré con rabia y determinación. Entonces es hora de sacarlo a la luz. Comenzamos a planear. Teníamos la grabación. Teníamos testigos que lo habían escuchado presumir en los bares. Solo faltaba un paso más, confrontarlo de frente, en un lugar donde no pudiera negar nada. El plan era arriesgado. Sabíamos que podía volverse violento. Pero yo estaba dispuesto a arriesgarlo todo. La oportunidad llegó una tarde, en el mismo parque donde me había encontrado con él antes. Raymond apareció, como siempre, con esa sonrisa venenosa. Yo ya tenía el teléfono grabando en mi bolsillo. ¿Todavía sigues aquí?, me dijo, con tono burlón. Creí que ya te había mandado de vuelta. ¿Por qué lo haces?, le pregunté, con voz firme. Él se encogió de hombros. Porque me pagan por hacerlo. Y porque es divertido. Lo dijo con tanta naturalidad que me dieron ganas de vomitar. Yo guardé silencio, dejando que hablara. Y entonces soltó la frase que necesitaba. No vas a ganar. Yo siempre puedo llamar y sacarte de aquí. Todo quedó grabado. Esa misma noche, llevé la nueva grabación a la organización. La mujer que me atendía sonrió por primera vez. Esto cambia todo, me dijo. Ahora podemos movernos. Yo respiré hondo. Por primera vez, sentí que tenía una pequeña ventaja. Pero antes de que pudiéramos hacer algo, Raymond volvió a atacarme. Una madrugada, mientras regresaba del trabajo, lo encontré esperándome en la esquina. Estaba borracho, con una botella en la mano. ¿Crees que puedes ganarme?, me gritó, tambaleándose. Eres nada. Un ilegal. Y voy a asegurarme de que te pudras lejos de aquí. Se me acercó demasiado, con el aliento a alcohol golpeándome la cara. Yo lo miré, conteniendo las ganas de responder con un puñetazo. No me tienes miedo, ¿verdad?, se burló. Y antes de irse, me susurró algo que me heló hasta los huesos. La próxima vez, no voy a ir por ti. Voy a ir por tu familia. Ese fue el momento en el que supe que todo se había acabado. Ya no era una lucha por mí. Era por ellos. Y si quería salvarlos, tenía que enfrentar a Raymond de una vez por todas, aunque eso significara poner mi vida en juego. Si quieres saber cómo fue el enfrentamiento final con mi vecino y qué destino nos esperaba a ambos, no te pierdas la parte final, la conclusión de esta historia. Y recuerda, suscríbete al canal, dale like a este video y dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Cuando Raymond me dijo aquella frase, la próxima vez no voy a ir por ti. Voy a ir por tu familia. Sentí que algo dentro de mí se quebraba para siempre. No era miedo. Era un fuego nuevo, ardiente,
Insoportable. Era la certeza de que no podía seguir escapando, de que no podía seguir viviendo como un fantasma mientras un hombre como él rondaba libre, disfrutando del poder de destruir vidas. Ese día tomé una decisión, lo enfrentaría. No con golpes ni con violencia, porque eso solo me hundiría más. Lo enfrentaría con lo único que me quedaba, la verdad. Volví con Luis y con la gente de la organización comunitaria. Les conté lo que Raymond me había dicho, y ellos vieron en mis ojos la desesperación que ya no podía ocultar. No podemos esperar más, les dije. Si no hacemos algo ahora, va a lastimar a mi familia. La mujer de la organización, a quien todos llamaban Doña Teresa, me miró con seriedad. Tienes razón. Ya reunimos suficiente. Con las grabaciones y los testimonios, podemos armar un caso. Pero tienes que estar preparado. Si damos este paso, habrá consecuencias. ¿Peores de las que ya vivo? Respondí. Ella suspiró, como quien carga con muchas historias como la mía. Muy bien. Hagámoslo. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Grabaciones, declaraciones, firmas. Teníamos que movernos rápido antes de que Raymond diera otro paso. Yo vivía en un estado de alerta constante. Cada ruido en la calle me sobresaltaba. Cada sombra me parecía sospechosa. Pero dentro de mí, había también una fuerza que no había sentido en años, la determinación de terminar con este tormento. El enfrentamiento final ocurrió de una manera que no esperaba. Una tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela, y escuché la voz de Raymond, arrastrada por el alcohol. Ya me enteré de lo que intentas, dijo, riendo. ¿Crees que vas a ganarme con tus grabacioncitas? Nadie le cree a un ilegal. Nadie. Mi mano temblaba sosteniendo el teléfono. Ya no me importa lo que pienses, le respondí. Esta vez no podrás callarme. Él soltó una carcajada que me retumbó en los oídos. Entonces te veré pronto. Colgó. Esa noche, mientras caminaba hacia el cuarto donde me hospedaba, lo vi. Estaba esperándome otra vez, como una sombra que se negaba a desaparecer. ¿De verdad crees que puedes conmigo? Me dijo, dando un paso hacia mí. Yo lo miré directo a los ojos, por primera vez sin miedo. No se trata de ti ni de mí. Se trata de mi familia. Y ellos no van a sufrir por tu odio. Él se rió, pero en sus ojos vi algo nuevo, nerviosismo. Sabía que ya no le temía. Eres nada, repitió, pero su voz ya no sonaba tan segura. Yo saqué el teléfono del bolsillo y lo puse frente a él. Todo lo que digas queda grabado. Y ya no estoy solo. Por un instante, vi cómo su sonrisa se desmoronaba. Días después, gracias a la organización, presentamos la denuncia formal. No fue fácil. Yo tuve que exponer mi situación, admitir mi deportación, contar cada detalle de la persecución. Pero esta vez, no estaba solo. Testigos declararon que lo habían escuchado presumir de cobrar dinero por delatar inmigrantes. La grabación en el parque y la llamada telefónica completaron el rompecabezas. El caso se convirtió en algo más grande de lo que imaginábamos. Resultó que Raymond no solo me había delatado a mí. Había entregado información de otros inmigrantes también, cobrando recompensas y disfrutando de la miseria ajena. La verdad salió a la luz. Cuando lo citaron por primera vez para responder a las acusaciones, yo no estuve presente. Tenía miedo de que al verlo me flaquearan las piernas. Pero doña Teresa me llamó al día siguiente y me dijo algo que me dejó en silencio. No apareció con esa sonrisa suya. Apareció nervioso, como un hombre que ya no tiene el control. Por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquilo. Pero la batalla no terminó ahí. El sistema migratorio seguía siendo mi enemigo. Aún podía ser deportado otra vez, aún podía perderlo todo de un momento a otro. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no era un hombre invisible. Ahora mi historia estaba en documentos, en grabaciones, en voces que me respaldaban. Y lo más importante, Raymond ya no podía tocarme. Un mes después, recibí una llamada inesperada del abogado comunitario. Hay algo que quiero contarte, me dijo. No es seguro, pero existe una posibilidad de que tu caso se revise bajo otra luz. Están viendo tu tiempo en el país, tu familia, y la persecución que sufriste. Podría abrirse una puerta para ti. Me quedé en silencio, sin atreverme a creerlo del todo. ¿Quiere decir que? Que quizá tengas una oportunidad de quedarte legalmente.
Cuando le conté a mi esposa, se tapó la boca con las manos y comenzó a llorar. Tanto sufrimiento, tanto dolor, ¿y ahora una esperanza? Yo la abracé fuerte. No sé si va a funcionar, pero al menos ya no estamos en la oscuridad. Los meses siguientes fueron de incertidumbre, papeleos, entrevistas. Cada día era una montaña rusa entre la esperanza y el miedo. Pero, en medio de todo, hubo algo que nunca cambió. La certeza de que no me había rendido. Mis hijos me miraban con nuevos ojos. Ya no veían a un padre derrotado, sino a alguien que, pese a todo, seguía de pie. El día que recibí la noticia final fue uno de los más importantes de mi vida. El abogado me llamó al mediodía. Yo estaba en el trabajo, con las manos llenas de tierra. Contesté y escuché sus palabras. Lo logramos. Han aceptado tu caso. Tendrás residencia temporal mientras se revisa todo. El mundo se detuvo. Caí de rodillas en medio del campo, con lágrimas corriendo por mi cara, mientras mis compañeros me rodeaban sin entender qué pasaba. Por primera vez en años, sentí que podía respirar sin miedo. De Raymond nunca supe más. Algunos dicen que se mudó, otros que terminó enfrentando problemas legales por las denuncias. Pero, al final, comprendí que ya no importaba. Lo importante era que había recuperado algo que él intentó arrebatarme, mi dignidad. Hoy, cuando miro atrás, me duele recordar todo lo que perdí. Las noches sin dormir, la separación de mi familia, el miedo constante. Pero también me siento orgulloso de no haberme rendido. Aprendí que la traición más dolorosa puede venir de quien menos lo esperas, incluso de un vecino que se sienta a tu mesa. Pero también aprendí que la esperanza puede encontrarse en lugares inesperados, en un mensaje de tu hijo, en la ayuda de desconocidos, en la fuerza que uno no sabía que tenía. Y aunque mi camino aún no está asegurado, sé que ya no soy aquel hombre que vivía escondido. Hoy camino con la frente en alto. Porque sobreviví. Porque resistí. ¿Y por qué? Aunque intentaron arrancarme de raíz, sigo aquí. Si llegaste hasta este punto de mi historia, gracias por escucharme. Y recuerda, suscríbete al canal, dale like a este video y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia.